Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión física y concretamente el átomo. Vamos a estudiar lo que es el átomo. Vamos a ver previamente lo que es la materia y luego veremos que el átomo tiene una naturaleza eléctrica. Es decir, hay cargas eléctricas ahí. Veremos algo que se llama configuración electrónica y también hablaremos del sistema periódico y de las propiedades que tienen los elementos, la tabla periódica y los elementos que hay en ella. Comenzamos. Para entender lo que es el átomo, lo primero que tenemos que saber es qué significa materia, qué es la materia. La materia es todo lo que existe, todo lo que de alguna u otra forma podemos ver. Por ejemplo, una mesa, una galaxia, un planeta, un libro, un bolígrafo, una persona, un animal, un árbol. Todo lo que existe, una nube, todo lo que podemos de alguna forma, ya sea directa o indirecta, todo lo que podemos ver, observar de alguna forma, a eso se le llama materia. El átomo, por ejemplo, que ya veremos lo que es, ya lo definiremos con más detalle, pero todos tenemos una idea de lo que es el átomo. No se puede ver con los ojos, tú no puedes ver un átomo. Es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que no lo puedes ver. Sin embargo, existe, porque hay alguna manera, ya sea directa o indirecta, de observarlo. Pues todo lo que de alguna forma se puede observar existe, y si existe, a eso se le llama materia. Supongamos que tenemos una barra de hierro. Esto es una barra de hierro. El hierro tiene unas propiedades. Por ejemplo, es duro, es muy duro. Si tú lo quieres romper, pues no puedes romperlo con las manos. Si le pones un imán, se atrae. Tiene una serie de propiedades que lo diferencian de, por ejemplo, la sal, el azúcar. Si tú quieres coger el trozo de hierro, lo metes en un cacharro con agua, es muy difícil disolverlo. Sin embargo, si en ese cacharro con agua metes sal, sal común, esa sal, si lo mueves, se disuelve fácilmente. Esto no. Entonces, cada materia tiene una serie de propiedades que se denominan propiedades características. Ya tocaremos eso, aunque lo hemos visto en algún vídeo, pero ya lo tocaremos más adelante. El caso es que si tú tienes este trozo de hierro y lo partes por la mitad, por ejemplo, te quedan dos trozos de hierro. Si este trozo que te queda lo vuelves a partir por la mitad, lo que te queda aquí sigue siendo hierro. Y si eso lo partes por la mitad, te sigue quedando hierro. Y si ese trozo lo parte por la mitad y ese por la mitad y así sucesivamente, cada trozo más pequeño sigue siendo hierro y tiene las mismas propiedades que tenía el trozo inicial. Es decir, si le pones un imán se sigue atrayendo, si lo intentas romper no puedes porque es muy duro. ¿Hasta cuándo tendríamos que seguir rompiendo el hierro para que el trocito tan pequeño que obtengamos siga siendo hierro? Es decir, si seguimos rompiendo, seguiremos obteniendo hierro hasta que llega un momento en el que hay un trozo de hierro tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que por supuesto no se puede observar con los ojos, que si lo partes ya no hay hierro. Ese trozo último de hierro tan pequeño, que si lo destruyes ya no es hierro, ya no tienes las propiedades del hierro, ya no es duro, ya si le pones un imán no lo atraes. Ese último trozo tan pequeño es a lo que se denomina un átomo. En este caso, un átomo de hierro. Si hacemos lo mismo con el oro, con la plata, con el cloro, con el sodio, con el oxígeno, con lo que sea, el trozo más pequeño que puedes tener de una clase de materia, a eso se le denomina átomo. Si partes ese trozo, ya no hay esa materia, ya no hay hierro. Habrá otra cosa, pero no tiene nada que ver con el hierro. No tiene las propiedades. El oro, por ejemplo, tiene sus propiedades. Es brillante, es duro. Si tú sigues cortando una barra hacemos el mismo experimento, una barra en vez de hierro, de oro, lo cortas en trozos, el último trozo al que tú llegas, que tiene las propiedades del oro, a eso se le llama un átomo de oro. Si partes eso, ya no tienes oro. Tienes trozos de otras cosas que no son oro, pero ahí se acabó el oro, ya no hay oro. Esa materia ya se ha destruido.
El átomo es el trozo más pequeño que puede existir de una materia en concreto. Imaginemos que tenemos un muro de ladrillos. Imaginemos también que yo dibujo bien. Eso es mucho imaginar. Supongamos que esto es un muro de ladrillos. Si yo quito un ladrillo y lo destruyo, sigo teniendo un muro de ladrillos. Siguen siendo ladrillos. Si rompo unos cuantos más, lo que me queda sigue siendo ladrillos. Si sigo rompiendo, lo que me queda sigue siendo ladrillos. Hasta que llego al último trozo, este trozo. Este es el último ladrillo. Si lo rompo, ya no tengo un ladrillo. Tengo trozos, casquillos, lo que queramos llamarlo, pero no es un ladrillo. Lo mismo pasa con el átomo. Si yo rompo todos los trozos de la barra de hierro que teníamos al principio, sigo teniendo hierro. Pero llega un momento en que el trozo es tan pequeño, que si lo destruyo, si lo parto, ya no hay hierro. Habrá cosas que ahora después veremos lo que es, se llaman electrones, se llaman neutrones, se llaman protones, ya veremos qué es eso, pero ya no hay hierro. Las propiedades ya no son las de hierro. Si yo rompo este último ladrillo, tendré trozos, un trocito de cemento, un poco de arena, un poco de lo que antes era el ladrillo, pero ya no tengo un ladrillo, ya no tengo un átomo. El átomo es el trozo más pequeño de materia que puede haber. Pues bien, al nivel de estudios en el que estamos, en el curso vuestro, la idea del átomo es como la de la foto que tenemos aquí a la derecha. El átomo es esto que estáis viendo aquí. Tiene un núcleo, una parte central, formada por unas partículas que se llaman neutrones y protones, y alrededor hay, dando vueltas a enormes velocidades, unas partículas más pequeñas que se denominan electrones. Pero a este conocimiento no se ha llegado de la noche a la mañana, sino que ha habido una evolución. Ha habido un estudio de la materia y los científicos han ido proponiendo diferentes teorías, diferentes ideas de cómo estaba formada la materia, hasta que se ha llegado a estos modelos actuales, que ya los veremos. Así que, para decir cómo es un átomo, lo primero que tenemos que saber es que ya en el siglo V antes de Cristo, los griegos, en el siglo V antes de Cristo, ya los griegos llegaron a la conclusión de que la materia tenía que estar formada por átomos, por trozos, que tenía que haber un trozo tan pequeño de materia, que si lo rompías ya no había materia. Esa idea la formularon dos filósofos griegos, Leucipo y Demócrito. Fijaos que esta es la primera teoría atómica de la historia. Llegaron a la conclusión de que la materia, si la rompías, llegaba un momento en que no había más materia. Ese último trozo tan pequeño de materia que no se podía ver, era a lo que ellos llamaron átomo. Átomo es una palabra que viene del griego y significa sin división. Ya no se podía dividir más. Eso era un átomo. Siglo V antes de Cristo, Leucipo y Demócrito. Luego después, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, ha habido también científicos y filósofos que han ido dándole vueltas a la idea. Pero claro, en ciencia, al menos en la época actual en la que estamos, las cosas, tú puedes tener una idea, puede parecer algo muy lógico, pero de alguna forma tienes que demostrarlo. Si no lo demuestras, no se acepta como verdad científica. Entonces, la idea de Leucipo y Demócrito era eso, era una idea. No era algo que pudieron demostrar en su época. A lo largo de los siglos, como decía, ha habido otros científicos que han ido investigando esa idea. Newton, por ejemplo, el de la manzana, el que le cayó la manzana en la cabeza y descubrió la ley de gravitación universal y todo esto, pues también era un defensor de la idea del átomo. Lo que pasa que, claro, en aquella época no había medios suficientes como para poder demostrar las cosas. Después de Leucipo y Demócrito llega John Dalton como científico más destacado en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando se desarrolla la química. No hablamos de física, hablamos de química.
Entonces, John Dalton, estudiando las reacciones químicas, llega a la conclusión de que la materia tiene que estar por fuerza constituida por átomos. Porque de sus experimentos, las evidencias que resultan le llevan a pensar eso, le llevan a tener que concluir que la materia por fuerza tiene que estar constituida por átomos. Pero él cree que estos átomos no se pueden dividir y que no tienen una estructura interna. Son una especie de bolitas, pero que no las puedes partir, no tiene nada dentro. Luego, después, con el paso de los años, se ha ido viendo que la cosa es diferente. Pero gracias a esas investigaciones de John Dalton se desarrollan leyes en la química que permiten entender cómo funcionan las reacciones químicas. Y esas leyes partían de la base de que la materia está constituida por átomos también. En 1904, otro científico, se llama Joseph John Thomson, 1904. Se le conoce como J.J. Thomson. J.J. Thomson. Hace una serie de experimentos y descubre que el átomo tiene en su interior unas partículas de masa muy pequeña, pero que tienen carga eléctrica negativa. Y a estas partículas que tienen masa muy pequeña y carga eléctrica negativa, las llama electrón. Por lo tanto, ha descubierto que el átomo sí se puede dividir, que por lo menos una partícula tiene dentro, si no quizás más, pero al menos tiene una que es negativa y tiene masa, y que se llama electrón. J.J. Thomson tiene un ayudante que se llama Ernest Rutherford. Vamos a escribirlo aquí. Ernest Rutherford. Y en 1911 hace una serie de experimentos que le conducen a un nuevo modelo del átomo. Si para J.J. Thomson el átomo tenía unas partículas interiores que eran negativas, Rutherford descubre que aparte de eso hay unas partículas positivas también. A esas partículas positivas las denomina protones y llega a la conclusión de que además tiene que haber otras partículas que no son las negativas, que ya la había descubierto Thomson, ni las positivas, que la había descubierto él, que se llaman protones, sino tiene que haber unas partículas nuevas sin carga, pero no consigue demostrarlo. Llega a esa conclusión, pero no las demuestra mediante un experimento. En 1932, otro físico, Chadwick, descubre que efectivamente esa partícula que Rutherford ha imaginado que tiene que existir, descubre que efectivamente existe. 1932, James Chadwick. Por lo tanto, estamos resumiendo, ahora veremos con detalle cada modelo atómico y todas estas historias. Hemos dicho que J.J. Thomson descubre el electrón, una partícula que tiene carga negativa. Rutherford descubre el protón, una partícula positiva. Y llega a la conclusión de que ha de existir una partícula con carga neutra, es decir, carga, que se llama neutrón. Esta partícula nueva, quien hace un experimento y la observa por primera vez, es Chadwick, en 1922, James Chadwick. Así que al final tenemos que el átomo tiene estructura interna, está formado por electrones, por protones y por neutrones, y más cosas nuevas que vienen a continuación. Pues resulta que Rutherford también tiene un alumno que se llama Niels Bohr. Vamos a escribirlo por aquí. Niels Bohr. La cosa va de maestros y alumnos. Y este hombre en 1913 corrige algunos de los fallos que tenía el modelo de Rutherford. Lo que vemos aquí es que J.J. Thomson descubre un modelo atómico. Descubre que el átomo tiene una estructura interior. Está formado por partículas. Al menos una partícula que es negativa.
Ya veremos un poquito más adelante, cuando veamos en detalle los modelos atómicos, el de J.J. Thomson es como una especie de pastel. Y los electrones para él están como metidos ahí, como si fueran unas pasas dentro de un pastel. El átomo es esto y dentro tiene esas pasas metidas, esos electrones. Rutherford se da cuenta de que hay otras partículas aparte del electrón, el protón con carga positiva y el neutrón sin carga. Y crea un nuevo modelo atómico que dice que hay una especie de núcleo, un montón de partículas, la mayor parte de la masa del átomo está en el centro, y ahí hay partículas con carga positiva, que son los protones, y sin carga, que son los neutrones. Y los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo. Son todas estas bolitas que están representadas aquí en la foto. Pero esto también crea un problema para los científicos. Todo lo que se afirma tiene que venir respaldado por una ecuación matemática. Y habéis escuchado lo de que las cargas positivas se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Cuando una bola de estas, un electrón, da vueltas alrededor del núcleo, como el núcleo tiene carga positiva y el electrón negativa, al final tiene que ocurrir que las cargas se atraigan y el electrón tendría que acabar cayendo hacia el núcleo, porque el núcleo tiene carga positiva y el electrón negativa. Sin embargo, eso no ocurre, porque si eso ocurriera, el átomo desaparecería. Ya no tendríamos un átomo como ha dicho Rutherford, con un núcleo central y bolas dando vueltas alrededor, sino que esas bolitas de alrededor acabarían formando parte del centro. Entonces, eso matemáticamente hay que demostrar que es así. Por eso el modelo de Rutherford, a pesar de que explicaba algunas cosas, fallaba en otras. Niels Bohr, el alumno de Rutherford, consigue explicar por qué los electrones no caen hacia el núcleo. Entonces completa ese modelo. Pero el modelo de Niels Bohr, a su vez, también deja otras dudas que vienen después a ser resueltas por nuevos científicos. En este caso, por otro que se llama Arnold Sommerfeld. Para Niels Bohr, para este de aquí, para Niels Bohr, los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo, pero en unas determinadas órbitas. Esas órbitas reciben el nombre de capas, niveles de energía o estados estacionarios. Se llaman así. Lo veremos con más detalle. Y el señor Sommerfeld es este al que le debéis estos ejercicios que tenéis que hacer de colocar la distribución electrónica del átomo. Esto de 1s2, 2s2p6, estas historias que tenéis que hacer, es gracias a este señor, al señor Sommerfeld, que es el que completa este modelo. Después de Sommerfeld ha habido se ha desarrollado lo que se denomina la teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría física que explica cómo está formada la materia. Pero básicamente, aunque se han introducido conceptos como orbitales y otras historias, que como todo tiene que tener un respaldo matemático, los orbitales son zonas del espacio donde existe una probabilidad matemática de que esté el electrón. Pero esto es otra historia. Estos son los orbitales, lo que son ecuaciones que permiten predecir dónde puede estar, donde hay mayor probabilidad de que esté el electrón. Esto viene a resolver el problema matemático. A nosotros, como estudiantes de la ESO, lo que nos interesa es que de los modelos atómicos que se han creado, los más primitivos, Leucipo y Demócrito, siglo V a.C., y John Dalton, siglo XIX. Después, J.J. Thomson, estos son los más importantes, J.J. Thomson. Ahora veremos un poco más de detalle de lo que pasó, que dice que existen los electrones, pero están metidos como una especie de pastel. El átomo tiene esos boquetitos donde están metidos los electrones. Rutherford habla ya de un núcleo con protones y neutrones y electrones dando vuelta alrededor. Los neutrones fueron descubiertos por Chadwick en 1932. Y Bohr, que habla de capas, de niveles de energía.
de estados estacionarios. Se llama de esas tres formas. Y Sommerfeld, que es el que coloca estos subniveles, la S, la P, la D y todas esas historias, que ahora veremos con detalle. Después de eso, ya se han completado matemáticamente, se han perfeccionado los modelos, pero bueno, a nosotros lo que nos entra en el temario es esto. Y con esto tendremos que hacer eso de la distribución electrónica y ya veremos algunas cosas más que tienen que ver con esto.